Hola, 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 ¿qué tal? Tanto tiempo que no nos veíamos las caras. Bueno, como se dieron cuenta, seguramente aparece un texto en mis grabaciones que evidencian que mi licencia de Filmora caducó. Así que voy a hacer unos videos así, con mi imagen para que me conozcan, me puedan ver y además eh, podamos ver estos textos sin estas imágenes. Continuamos con lo que estábamos hablando acerca del Buda en tu espejo. Hoy día leemos este fragmento que dice el camino a la iluminación. Dice así: hoy en día existen muchas escuelas de budismo, quizá miles. La escuela británica Christmas Humphreys escribió una vez: describir el budismo es tan difícil como describir Londres. ¿Es Mayfair, Bloomsbury u Old Kent Road? ¿O es el mínimo denominador común de todas estas partes? ¿O todas ellas y algo más? Conforme la filosofía budista se propagaba desde la India al norte por China y el Tíbet, y hacia el sur a Tailandia y el sudeste de Asia, iba absorbiendo y recibiendo la influencia de las costumbres y creencias de las religiones locales. El budismo que se extendió al Tíbet y China y al final a Corea y Japón se llamaba Mahayana, que significa gran vehículo. El que se expandió en dirección sur hacia el sudeste de Asia y Sri Lanka se denominó Hinayana o pequeño vehículo, un término peyorativo asignado por los mahayanistas. Las escuelas Hinayana, basadas en las primeras enseñanzas de Shakyamuni, predicaban un código de conducta personal muy estricto y detallado orientado a la salvación personal. Hoy en día, la única escuela Hinayana que existe es Theravada o la enseñanza de los mayores. Las escuelas Mahayana predicaban la necesidad de que el budismo fuera un modo compasivo para que la gente normal alcanzase la iluminación, para buscar un método práctico que sirviese de vehículo para que hubiera más gente, el gran vehículo, que realizase el viaje a la budeidad. La profusión de distintos sutras y teorías budistas llegó a convertirse en una fuente de gran confusión, especialmente en China durante los siglos I y II. En aquel momento, los estudiosos chinos se enfrentaban a la aleatoria introducción de diversos sutras de las muchas escuelas Hinayana y de las escrituras Mahayana. Perplejos ante esta diversidad de enseñanzas, los budistas chinos trataron de comparar y clasificar los sutras. En el siglo V, la sistematización del canon budista había avanzado considerablemente. Concretamente, un monje budista llamado Chihi, conocido más adelante como el Gran Maestro Tiantai, creó la norma definitiva conocida como los 5 períodos y las 8 enseñanzas, basándose en su propia iluminación, que podía haber competido con la de Shakyamuni. El sistema de Tiantai clasificaba los sutras cronológicamente y desde el punto de vista de la profundidad. Determinaba que el Sutra del Loto, la penúltima enseñanza que Shakyamuni expuso hacia el final de su vida, contenía la verdad fundamental. Tiantai formuló esta verdad como el principio de los 3000 mundos contenidos en un solo instante de vida. Bueno, quiero hacer una pequeña pausa porque seguramente se dan cuenta que algunos de estos conceptos ya los habíamos tratado en algunas entregas anteriores. ¿Ok? Bueno, por supuesto que esto no es casualidad, es muy probable que algunos de los textos que hemos leído antes hayan sido extraídos directamente de este libro, o también hay muchos conceptos, o sea, hay textos que están casi iguales, ¿cierto? Y hay conceptos también más generales que seguramente también hemos tratado en otros audios. Pero es importante que de todas maneras le des la oportunidad a escucharlo de nuevo, porque en la medida en que tú vas creciendo y vas entendiendo y vas incorporando nuevos conceptos y vas creciendo también en cierta sabiduría interior, ciertas cosas, ciertos mensajes que ya antes habías absorbido, que habías conocido, o que incluso lo habías comprendido en un nivel intelectual, adquieren un significado distinto cuando estás en un nuevo estado de vida, o simplemente cuando tu vida está atravesando eh, alguna situación distinta de la que tenía en aquel momento. ¿Ah? Es como leer un libro o como ver una película de nuevo, ¿cierto?
Cada vez que la ves, entiendes algo nuevo porque y no es que la película haya cambiado, ni necesariamente implica que tú te hayas vuelto más inteligente o más atento. Simplemente tú has cambiado, tu vida ha cambiado, tu vida entre comillas, no es la palabra adecuada, tus experiencias han cambiado. Así que no está de más escucharlo de nuevo algunos conceptos. ¿Eh? Y también, bueno, para darle continuidad a este texto, ¿cierto? Del Buda en tu espejo. Bueno, seguimos con esta historia de Tien Tai, que había recogido estas enseñanzas y les había dado cierta estructura, ¿cierto? Que no había tenido hasta el momento y que determinó también el maestro Tien Tai que el Sutra del Loto contenía la esencia fundamental de la enseñanza budista y él también formuló el principio de los 3000 mundos contenidos en un solo instante de la vida, que espero yo, o supongo, que luego va a estar mejor definido. Dice, emplea un enfoque fenomenológico que describe todas las emociones caleidoscópicas y los estados mentales a los que se ven sometidos los humanos en cualquier momento determinado. La teoría de los 3000 reinos en un solo momento de la vida sostiene que todos los innumerables fenómenos del universo están ocasionados por un único momento de la vida en un mortal común. Por lo tanto, el macrocosmos está contenido dentro del microcosmos. La amplia dimensión de la vida que descubrió Shakyamuni bajo el árbol Bodhi trascendía la conciencia humana normal. Tien Tai describió esta verdad fundamental como los 3000 reinos en un solo momento de la vida, reconociendo que el Sutra del Loto era el único sutra que afirmaba que todas las personas, hombres y mujeres, buenos y malos, jóvenes y mayores, tenían el potencial para alcanzar la budeidad en su vida. Seguía quedando pendiente una cuestión fundamental. ¿Cómo podía aplicar esto a sus vidas la gente común? Con este fin, Tien Tai defendía la práctica rigurosa de observar la mente mediante la meditación, ahondando cada vez más hasta alcanzar la verdad fundamental de los 3000 reinos en un solo momento de la vida. Lamentablemente, únicamente podían llevar a cabo este tipo de práctica los monjes, que podían pasar largos periodos de tiempo contemplando el mensaje implícito en el Sutra del Loto. A la gente que trabajaba para ganarse la vida le resultaba prácticamente imposible, pues tenían otras cosas en la cabeza. El auge del budismo no se cumpliría hasta que migrase por las rutas comerciales hacia Japón. Hoy en día no se practicaría y veneraría tanto de no ser por el valor y la visión extraordinaria de un monje japonés del siglo XIII llamado Nichiren, que ofreció un claro enfoque del Sutra del Loto que incidió directamente en la gente y sus vidas diarias. Bueno, yo había hecho esta mención en la última vez que hablamos de este mismo tema y lo vuelvo a mencionar sin ánimo de desmerecer, obviamente, el budismo de Nichiren, que es el que yo practico, al contrario, o sea, lo promuevo y los invito también a conocerlo. Pero no quiero desconocer la enorme influencia que ha tenido en la difusión del budismo, en particular, también el budismo tibetano y, bueno, también del budismo zen dentro de lo que es Japón, ¿cierto? Hay ciertas características del budismo de Nichiren Daishonin que lo hacen diferente, en todo caso, y por las cuales yo también simpatizo más con esta clase de budismo que con otras corrientes. Pero no descarto nada. Yo no soy lo bastante sabio, no sé lo suficiente acerca de nada, de la vida, de la realidad, como para decir así a pie juntilla y jurar, como dicen, no sé, no creo que hubiera una expresión fuera de lugar, pero no quiero jurar que tengo el conocimiento absoluto de la verdad absoluta solamente porque es la verdad en la que yo creo. ¿Ok? Pero sí, para mí el budismo de Nichiren Daishonin es muy, muy importante y aporta cierta visión de la vida, de la conciencia, de mí mismo, que me hace sentido. ¿Ok? Y lo que también, bueno, cabe mencionar, ya que estamos hablando de difusión en particular, es que sí, efectivamente, el budismo de Nichiren Daishonin, a través de la Soka Gakkai, ha llegado a una cantidad tremendamente grande de personas. Pareciera no ser tan popular porque la gente no habla tanto de él. Pero sí, está tremendamente difundido y está en montones de países y hay montones de personas que lo practican. Es un budismo de gran difusión también. ¿Okay? Es un budismo orientado a las personas, como decíamos acá, también relacionado con lo que descubrió Tien Tai, que no es un budismo orientado
solamente a la práctica monástica, sino es para todos, es para todos. Bueno, así deberían ser todas las religiones en general, ¿cierto? Accesibles para las personas. El budismo en los tiempos modernos. Nichiren, nacido en Japón en 1222, dio una expresión concreta y práctica a la filosofía budista de la vida que enseñó Shakyamuni e iluminó Tiantai. Expresaba el corazón del Sutra del Loto y por ende la iluminación del Buda, de un modo que la gente podía practicar. Lo definía como la invocación de Nammyo Renge Kyo, basándose en el título del Sutra del Loto. Su logro estaba íntimamente relacionado con el reflejo de una compleja teoría científica como técnica práctica. Del mismo modo que el descubrimiento de la electricidad por Benjamin Franklin no se aprovechó para fines prácticos hasta muchos años después, cuando Thomas Edison inventó la bombilla, la iluminación de Shakyamuni era inaccesible salvo para unos cuantos hasta que Nichiren enseñó la práctica fundamental para que la gente pudiera sacar la ley de la vida de sí misma. Con este principio consiguió influir y motivar directamente a la gente que se topaba con él, anunciando una nueva época en la historia del budismo. Ok, aquí hay un tema importante porque yo sé que hay gente que no puede evitar comentar este tipo de cosas, ok. Yo sé que la idea de que Benjamin Franklin descubrió la electricidad es discutible y también la importancia de Thomas Edison hoy día está discutida, sobre todo, no sé, ha ganado cierta infamia después de, en la medida que ha adquirido también popularidad Nikola Tesla, ¿cierto? Pero no se trata de eso el texto, para que no entren en esa discusión, ¿ok? Son ejemplos solamente, ¿ya? El texto no trata sobre Benjamin Franklin ni trata sobre Edison, ¿ya? Para que no discutamos sobre ese punto. Lo que sí habla acerca de la práctica de Nammyo Renge Kyo y de la fe en el Sutra del Loto. ¿Ok? Dice acá... claro, la iluminación de Shakyamuni era inaccesible, salvo para unos cuantos, hasta que Nichiren enseñó la práctica fundamental para que la gente pudiera sacar la ley de la vida de sí misma. O sea, así como el ejemplo que citaba hace un momento, Shakyamuni, la iluminación de Shakyamuni no estaba tan accesible a la gente común y corriente, digamos a través de las prácticas o el estudio del budismo como se practicaba hasta ese instante, hasta que Nichiren Daishonin comenzó a enseñar esta práctica fundamental, ¿cierto? Con este principio consiguió influir y motivar directamente a la gente que se topaba con él, anunciando una nueva época en la historia del budismo. Estaba hablando ya de Nichiren Daishonin, ¿cierto? Nichiren Daishonin había revelado la suprema enseñanza Mahayana, el gran vehículo por el que todas las personas podrían viajar a la budeidad. En palabras del propio Nichiren, si una mosca azul se aferra al rabo de un caballo pura sangre, puede recorrer 10.000 millas, y la hiedra verde que trepa por el pino alto puede llegar a crecer 1000 pies. Por primera vez, la gente común podía emprender el viaje que antes solo podían realizar los hombres santos y sabios. El budismo de Nichiren ha demostrado ser un inmenso valor para millones de personas. Fue Nichiren quien expresó la esencia del Sutra del Loto de modo que permitiera a todas las personas, cualquiera que fuera su nivel de conocimientos, iniciar el camino hacia la iluminación. Se trataba de un avance revolucionario en la historia de la religión. El budismo empezó con la enseñanza de un ser humano que descubrió la ley de la vida dentro de sí mismo, llegando a incluir interpretaciones de esa enseñanza realizadas por especialistas y profetas. Como hemos explicado ya, la palabra Buda significaba en su origen el iluminado, el que ha descubierto la eterna verdad o la ley de la vida, Dharma. Esta verdad es eterna y no conoce fronteras, está presente siempre y en todas partes. En este sentido, la ley de la vida no es propiedad exclusiva del Buda Shakyamuni o de los monjes budistas. La verdad está abierta a todos por igual. La verdad está abierta a todos por igual. La verdad está abierta a todos por igual. O sea, esta verdad, la verdad de la ley, del Dharma, de la vida, es una ley accesible para todos. Desde ese punto de vista, como decíamos, Buda es el iluminado, no es una condición especial
de una persona en particular. Es importante también entenderlo. La gente, mucha gente, no la gente, mucha gente, cuando habla de budismo, gente que no conoce el budismo, o sobre todo gente que viene del cristianismo, sin desmedro del cristianismo, por supuesto, mucha gente que proviene del cristianismo suele relacionar el budismo con una especie de cristianismo oriental, ¿cierto? Como que piensan que los budistas adoramos a Shakyamuni, al Buda. Pero no, 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 no. El budismo es una práctica que reconoce que esta budeidad, la misma que accedió Shakyamuni, es un potencial inherente a todos. O sea, tú eres el Buda, está en tu interior ese potencial de iluminarte. ¿Ok? El, el Buda es una condición accesible de que es propia de la vida de todo ser humano. Y también lo que habla aquí el Sutra del Loto es que también es accesible para todos, independiente de tu origen, independiente de todo, de tus riquezas, de tu género, de tu orientación sexual, de lo que sea. Es el Buda eres tú siempre, ese potencial está siempre en ti, no importa si naciste pobre, rico, incluso no importa qué hayas hecho hasta ahora, ese potencial sigue estando en ti. En el budismo que describimos en estas páginas no hay sacerdotes ni gurús, no existe ninguna autoridad suprema que decida lo que es correcto o incorrecto, lo que está bien o lo que está mal. En este budismo se ha echado abajo la división entre sacerdotes y laicos, llevando a una democratización completa de la práctica. Como es básicamente no dogmático, se adecúa a quienes son escépticos. La ley suprema que lo tolera todo y que el Buda percibió puede ser otro modo de designar el concepto que algunas personas tienen de Dios. Por otra parte, es posible que aquellas personas que no pueden creer en un Dios antropomórfico vean una energía subyacente del universo. La amplitud de miras del budismo conjuga ambos puntos de vista y se centra en el individuo. No existe ninguna fuente exterior a la que culpar, ni nadie a quien implorar la salvación. Aquí estamos hablando de lo que yo mismo estaba diciendo hace un instante, ¿cierto? En el budismo no existe ningún dios ni ningún ser supranatural que planifique ni dé forma a nuestro sino. En la religión occidental, uno puede acercarse a Dios mediante la fe, pero nunca puede convertirse en un dios. En el budismo, la persona nunca puede separarse de la sabiduría de Dios, porque la sabiduría suprema existe ya en el corazón de cada persona. A través de la práctica budista, tratamos de atraer esa parte de la fuerza universal de la vida que llevamos original y eternamente dentro de lo que se denomina budeidad y manifestarla convirtiéndonos en un Buda. Los budistas son conscientes de la existencia, en lo más profundo de sus seres, de la ley eterna que está presente tanto en el universo como en cada ser humano. Su objetivo es vivir cada día de acuerdo con esa ley. Al hacerlo, descubren un modo de vivir que lo orienta todo hacia la esperanza, el valor y la armonía. Es el descubrimiento de esta ley objetiva en sí misma, tal como se manifiesta dentro del individuo, lo que crea el valor espiritual y no una fuerza o ser exterior, tal como afirmó Nichiren en su famosa carta titulada Sobre el logro de la budeidad en esta vida. El modo en que pongas en práctica las enseñanzas budistas no te liberará de los sufrimientos del nacimiento y la muerte, a menos que los percibas en la verdadera naturaleza de su vida. Si buscas la iluminación fuera de ti mismo, ni siquiera 10.000 prácticas y 10.000 buenas acciones servirán de nada. Es como el caso del pobre que pasa noche y día contando la riqueza de su vecino sin ganar con ello ninguna moneda. Ya, lo vamos a dejar hasta aquí por esta vez porque fue una lectura extensa, ¿cierto? Así que lo vamos a cerrar. Espero que hasta ahora les haya interesado. Si les gusta, por supuesto, pueden dejarme un like. Si quieren pueden comentar también. O compartirlo con otras personas si piensan que a alguien más le puede servir. ¿Ya? Muchas gracias. Chao.